Eta gaur, baten ordez, hiru izlaiak gauz. Eta ni bat, Amanda Sierra, de Ikerbazkeko Ikerlaxe, eta eman, 2011-tik aurrera, atxukarro eta EHUko Neurozitzailako Ikerlaxe da. Eta eman, biologiko lizentziatori lortu, kompostelako, bakatu, zan da, Madrilgo Complutensi, eta doktoretzia bertan ataba. Eta gero, 7 urte eta herri egon da, estatu batuetan, bai. Rockefellerreko Unibertsitatean, Nueva Yorken, eta Houstonen. Eta berau, Amanda Sierra. Eta berakin batean gau, beste bit doktoren kasu. Marc Márquez eta Marta Pereira. Eta hemos escuela, neurociencia, vida después de la muerte, de las neuronas. ¿Me sigue? Bueno, es que ricasco, Eduardo, por invitarnos hoy. No sé si está un poco alto, ahora está bien. Muchas gracias por tenernos aquí hoy. Nosotras nos gusta mucho hacer divulgación, así que estamos encantadas de compartir lo que hacemos en el laboratorio con vosotros. Solamente introducir que va a hablar primero Mar, brevemente. Os va a contar una historia un poco filosófica de qué es ciencia y qué no es ciencia, para que aprendamos a distinguir ciencia de bulos, que en esta época del COVID ha sido un tema duro. Luego yo voy a hacer una introducción un poco general a la neurociencia y contar un poquito algún aspecto histórico. Luego vamos a descansar un ratito, 10 minutillos o así, y luego Marta, al final, ya va a contar en más detalle exactamente qué es lo que hacemos en el laboratorio. Y luego lo que haremos será pasar por allí para que podáis verlos. Hemos traído algunas muestras, aquí están en pequeñito, de cerebros de ratón, para que los veáis. Y esto para que comparéis con un cerebro humano, un modelo a tamaño real. Y solamente por introducir, porque algunos nos habéis preguntado, esto que hay aquí es un corte muy fino de una región del cerebro que se llama cerebelo, que está aquí detrás. Si la vemos aquí, es esto, que parece una cosa muy pequeñita, que cuando pensamos en cerebro siempre pensamos en los hemisferios, ¿verdad? Pues no, el cerebro tiene muchas otras regiones. Y esta región que está aquí abajo, es una de las con las que trabaja Marta, igual al final de la charla os cuenta más cosas, está muy implicada en el funcionamiento de las neuronas, de las motoneuronas, del comportamiento motor. Es el control fino para conseguir que cuando hacemos un movimiento sea continuo y no tiemble. Y lo que vemos aquí, teñido en amarillo, son las neuronas. Cada uno de estos puntitos gordos es una neurona muy gorda, que se llama células de Purkinje, y lo que salen por aquí son sus tractos, que son los axones, y forman esto, que es un gran tracto de salida del cerebelo. Así que, bueno, podemos empezar ya. Le doy la palabra a Mar. Vale, gracias, Amanda. Pues bueno, yo voy a empezar a hablar igual de lo más duro de la charla, que es el método científico y cómo podemos intentar distinguir lo que es ciencia de lo que es bulo. Y bueno, esto me parece muy importante porque creo que hoy día pues, todo está plagado de bulos, el COVID ha sido un nido para bulos y bueno, cualquier cosa que podamos hacer desde los investigadores para intentar que vosotros también sepáis diferenciar qué es ciencia y qué es bulo, pues me parece que es necesario. Entonces, nosotras para hacer ciencia, en general, ya sea neurociencia, ya sea cualquier otro tipo de ciencia, tenemos el método científico. Y el método científico al final es algo que aplicamos todos en nuestro día a día. No tenemos que ser investigadores profesionales para aplicar el método científico. Nosotros, claro, es verdad que en el laboratorio tenemos microscopios, como podéis ver ahí, pero no necesitamos un microscopio, no necesitamos una máquina súper increíble para observar el mundo, ¿no? Que es el primer paso que hacemos los científicos, observar. Y mediante estas observaciones nos hacemos preguntas. ¿Por qué todos los días sale el sol? ¿O por qué en primavera florecen los cerezos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas preguntas nos llevan a realizar experimentos, que es algo que intentamos medir. Y nosotras trabajamos con células, por ejemplo, pero también en otro tipo de ciencias, en las ciencias sociales, pues se utilizan entrevistas, cuestionarios, o sea, es para que veáis pues, lo amplia que es la ciencia y cómo de las preguntas pasamos a intentar medir y cuantificar los hechos. Y luego todo eso lo llevamos al análisis de datos. Por ejemplo, aquí os he puesto una especie un ejemplo para que podáis entender. Pues, por ejemplo, células cancerígenas expuestas a diferentes tratamientos, ¿no? Y aquí podéis ver, pues después de los diferentes tratamientos, cuántas células hay. Pues aquí hay menos que aquí, por ejemplo, y aquí incluso hay menos. Pues, por ejemplo, este tratamiento sería más eficaz porque ha matado más células. Y el último paso sería la comunicación.
Nada de esto tendría sentido si luego no lo comunicamos al público general o a otros científicos para que sepan de nuestra investigación. Y todo este proceso no es una línea recta, sino que va y viene constantemente. Pues tú observas y te haces unas preguntas, y de esas preguntas, de repente, haciendo esa pregunta, has visto algo que antes no te habías dado cuenta, o al realizar tus experimentos también te pueden surgir nuevas preguntas. Siempre es como un camino de ida y venida. Y esto es un poco lo que es el método científico, y es algo que al fin y al cabo todos en nuestra vida diaria pues más o menos hacemos de forma más o menos profesional. Y para diferenciar la ciencia de los bulos, pues os he puesto como, digamos, varias claves. En ciencia queremos describir muy claramente lo que estamos haciendo. Por ejemplo, hay una célula, que en nuestro caso estudiamos la microglía, una célula del cerebro. Pues estudiamos palabras como célula, microglía, para que describimos muy bien lo que estamos estudiando. Sin embargo, en los bulos pues utilizan conceptos muy abstractos que no vienen a significar nada, como mente o purificación, o cosas que son tan abstractas que realmente no podemos medir, no podemos cuantificar. En la ciencia tenemos los datos y tenemos la estadística, y nosotros publicamos, ya sea en revistas científicas o llevamos a congresos, nuestros resultados. En el bulo siempre se sustenta en testimonios. Pues hay un señor en Estados Unidos que ha conseguido curar el cáncer con agua destilada, vale, pero ¿dónde están las pruebas? ¿En qué congreso ¿a qué congreso se ha llevado esto? ¿Dónde está publicado? Pues realmente no vais a encontrar que esté llevado a ningún congreso ni que esté publicado en ninguna revista científica. En la ciencia, ¿qué ocurre? Que las ideas muchas veces se quedan obsoletas, ya no valen. Cosas que antes eran muy buenas, ahora ya no lo son. Yo creo que esto os sonará a muchos con cierto tipo de medicamentos, como la aspirina, que antes se utilizaba para todo y que ahora pues ya está obsoleta porque se ha visto que sus contras eran eran peores que sus beneficios. Y en cambio en los bulos, ¿qué pasa? Que siempre no descartan ideas que son falsas, como por ejemplo en pseudoterapias o la homeopatía, que es tratar enfermedades con azúcar. Pues siempre ellos siguen con esa historia, aunque haya muchas evidencias de que es falso. Y por último, pues nosotros en ciencia utilizamos el razonamiento y la lógica, mientras que el bulo siempre se intenta jugar con el miedo y con la desinformación, y se nutre mucho de eso, siempre va a intentar que la gente pues tenga miedo o cuando va a aprovecharse de esas debilidades, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un poco el mensaje que os quería transmitir, que intentéis pues confiar en los científicos, y porque nosotros estamos intentando seguir unos criterios que las pseudociencias o los bulos no siguen. Y bueno, ahora quería hablaros de algunas estrategias que se han utilizado para generar bulos. Son los outliers o valores anómalos. Pues por ejemplo, por ejemplo con el COVID, pues se veía que de las personas vacunadas, pues la mayoría de ellos reaccionaban bien a las vacunas y todo iba perfecto, ¿no? Pero de repente había una anomalía, alguien reaccionaba mal a la vacuna, y eso ha sido utilizado, por ejemplo, por los antivacunas para decir que es que todas las vacunas están funcionando mal y a todas las personas les están sentando fatal, lo cual no es verdad, porque es este punto que se sale de la tendencia en lo que se están basando, ¿no? Y eso es, eso es básicamente lo que os quería transmitir. Luego otra estrategia que se utiliza mucho para generar bulos es que ahora mismo se están generando información todo el rato mediante internet, pues tenemos acceso a entrevistas, a charlas, a estudios, y estos son los datos que están navegando en el mar de internet, por ejemplo, o en la televisión, o donde sea que lleguen los datos. Pero los datos en sí mismos no significan nada. Los datos tienen que estar conectados para que lleguen al conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces lo que ocurre hoy en día es que se cogen
pizcas de datos de un lado y de otro y se quieren y se llegan a las conspiraciones, por ejemplo. Pues que hace 10 años un gobernante dijo que ahí iba a haber un virus que iba a ser muy letal y se coge esa información y se utiliza como prueba del COVID, por ejemplo, de que eso ya estaba predestinado, que eso es o sea, ya estaba como creado para que ocurriese, ¿no? Y es totalmente una conspiración, porque es como si yo hoy aquí digo que dentro de 10 años va a venir una ola gigante, pues puede que me equivoque o puede que sea verdad, pero realmente no se basa en nada, ¿no? Es coger datos y meterlos y correlacionarlos de forma que realmente no tiene ningún sentido. Es como tirar los dados, ¿no? Tú si tiras los dados una vez, que te salgan 2 seises, por ejemplo, es muy difícil, pero si los tiras 800.000 veces, pues alguna vez te van a salir los 2 seises. Pues eso es lo que ocurre un poco con el manejo de la información en esta era que estamos viviendo. Y el último sería pues que muchas veces creemos que la ciencia tiene respuestas inmediatas y que cuando ocurre un problema creemos que la ciencia va a tener la solución ahora mismo. Y es todo lo contrario, la ciencia necesita mucho tiempo y quise poner este ejemplo de la construcción de la Torre Eiffel, que tardó muchísimo en construirse, ¿no? Es como construir un gran edificio, necesitas el andamiaje, luego ir construyendo, y la ciencia es así, no va a tener respuestas inmediatas y muchas veces vamos a tener que volver muchas veces al inicio para seguir construyendo. Y bueno, esto era un poco el mensaje que os quería transmitir respecto a los bulos y bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido. Muy bien. Bueno, está muy bien, Mar. Pensábamos que era muy difícil, pero la verdad que te ha salido muy bien, ha sido muy interesante. Bueno, yo ahora voy a hacer una introducción un poco general. Nos vamos a ir un poco más de 100 años atrás, Madrid, finales del siglo XIX, cuando teníamos a nuestro excelsísimo don Santiago Ramón y Cajal, para entender un poco y porque también os quiero contar algunas cosas de algunos científicos vascos de aquella época que han sido muy importantes. Bueno, esta es la época en la que vivió Cajal, ganó el premio Nobel en 1904, que hace ya tela, y estas eran las fantastiquísimas imágenes, dibujos que hacía Cajal, porque en esa época no tenían estas fotos y estos microscopios que tenemos nosotros ahora. Esta gente tenía unos microscopios que los ves y parecen de juguete, que nuestros hijos tienen microscopios mejores, y luego lo que hacían eran unos dibujos de una calidad extraordinaria que representaban finísimamente todos los detalles. Y a partir de imágenes como esta es como empezaron a intentar establecer hipótesis de cómo funcionaba el cerebro. Entonces, en aquella época, esto probablemente lo sabréis, pero bueno, si no os lo cuento, había un conflicto entre dos ramas de la ciencia y es un poco lo que os decía Marque. A veces lo que tenemos son distintas hipótesis y lo que necesitamos es acumular datos que prueben una o prueben la otra. En aquella época, lo que se observaba era, bueno, como veis en esta imagen, pues que estas neuronas están pues cerca unas de otras y a veces se tocan. ¿Y qué significan esos contactos? ¿Qué significa que se toquen? Bueno, pues lo que Cajal decía, y tenía razón, y es increíble que lo viera hace 150 años casi, es que cada neurona es independiente y transmite información desde esta parte de aquí arriba, que son las dendritas, hacia el soma, que es el cuerpo, y luego la emite por esta prolongación chiquitita, finita, que es el axón. Él decía que había una direccionalidad en la transmisión de la información. Ni siquiera sabían que era un impulso eléctrico, no lo sabían. Pero Cajal interpretó los datos que veía con tremendísima clarividencia diciendo esto. Camillo Golgi, que era otro investigador italiano que en realidad inventó la técnica que usaba Cajal, o sea, Golgi inventó la técnica, pero el que tuvo las buenas observaciones fue Cajal. Golgi decía que no, que eso era una red y que eso estaba todo comunicado en forma de red. Bueno, ahora sabemos que Cajal tenía razón, ¿vale? Porque lo que tenemos es una neurona que llamamos... La sinapsis es el punto de contacto entre las neuronas, ¿vale? Entonces tenemos una neurona presináptica que emite su axón, que contacta a las dendritas de la neurona postsináptica, porque es la que está después, y este trocito pequeñísimo de aquí, que esto es milimétrico, esto es lo que llamamos sinapsis. Y aquí lo que ocurre, si bien a lo largo del axón es que la transmisión es eléctrica, cuando llegamos aquí a la sinapsis lo que hay es una comunicación química. Las neuronas utilizan distintas sustancias químicas para hablar unas con otras. Tienen aquí unas vesículas rellenas de estas sustancias químicas que liberan a este
huequito minúsculo, nanométrico, y la neurona que está al otro lado lo que tiene son unos receptores que las reconocen. Entonces, dependiendo de la naturaleza de estas sustancias químicas, podemos hablar de que una neurona excita a la otra o que una neurona inhibe a la otra. Entonces, es como si el lenguaje de las neuronas tuviera distintas palabras, que son los neurotransmisores. ¿Por qué son importantes los neurotransmisores? Pues porque dependiendo de eso, si son excitadores o son inhibidores, cada uno en su circuito tenemos distintos efectos. Y luego, si a alguno le interesa, podemos hablar de las drogas de abuso, que en realidad lo que hacen es actuar sobre este sistema de neurotransmisores. La cafeína, sobre un neurotransmisor que se llama acetilcolina. El alcohol de las cañas que algunos está tomando, sobre otro neurotransmisor que se llama GABA. Cosas como la cocaína, las anfetaminas, también sobre receptores que tienen las neuronas. Por eso estas drogas tienen acción sobre nuestro cerebro, porque actúan, digamos, interrumpiendo esta comunicación entre las neuronas. Pero bueno, esto es lo que sabemos ahora, esto es lo que dijo Cajal. ¿Y qué más tenemos en el cerebro? ¿Alguien sabe si tenemos algún tipo de célula más? ¿O están las neuronas allí solas? No sé si a alguien le suena algo. Bueno, pues lo que pasa es que las neuronas, la frase que es un poco mentira, pero que yo digo a veces, es que son tan listas que son tontas. Eso quiere decir, traducido al lenguaje científico un poco real, que en realidad están tan especializadas en esto, que es dificilísimo de hacer, que es transmitir el impulso nervioso, que no saben hacer nada más y necesitan el apoyo de otros tipos de células, que son las células que llamamos de glía, que viene del alemán, bueno, alemán-inglés, glue, como pegamento, porque al principio no se sabía muy bien para qué trabajaban, para qué servían. Bueno, perdón. Estas neuronas que nosotros pintamos aquí y que incluso en este dibujo de Cajal vemos así como aisladas, como flotando, como flotando en un espacio vacío, en realidad están conectadas de una manera muy específica. O sea, no tenemos, como pensaba Golgi, esa maraña, sino que lo que tenemos son verdaderas autopistas de la comunicación dentro de nuestro cerebro. Y ahora os voy a poner un dibujo que es muy chulo, pero no os asustéis. A ver, ahí viene. Vale. Esto es lo que se llama el conectoma cerebral. Estos son todos los tractos de fibras que conectan unas regiones específicas del cerebro con otros. Como veis, tenemos dos hemisferios, ¿no? Los dos hemisferios tienen que hablarse el uno al otro, porque si no, menos los delfines, que desconectan uno y duermen con el otro, pero los humanos tenemos los dos hemisferios muy conectados. Pues este trozo de aquí, justo, esto es lo que se llama el cuerpo calloso y eso es lo que comunica un hemisferio con el otro. Estas fibras de aquí, que veis que conectan de un lado a otro, son precisamente las que están aquí en el cerebelo. ¿Vale? Y todas estas autopistas de la comunicación del cerebro es lo que permite que el cerebro funcione, porque cada región tiene una función específica y entonces al hablar unas regiones con otras es cuando pues, percibimos primero la información de los sentidos, eso lo procesa nuestro cerebro, eso luego va y tomamos una decisión de qué movimiento vamos a ejecutar y luego nuestra corteza motora le dice a los músculos lo que tienen que hacer. Esos son una serie de pasos que ocurren debido a que todas esas neuronas están conectadas. Esto es a escala macrométrica, o sea, bueno, había puesto una línea, pero me parece que se me ha escapado, pero esto, pues ya veis el tamaño que tiene, vendrán a ser unos, en total de lado a lado, 30 centímetros, un poco menos. Ahora vamos a mirar con escala microscópica, muy pequeña, a ver si esas neuronas de verdad están flotando o no. Vale, pues las neuronas no están flotando, esta es una única neurona y esto es todo lo que hay alrededor y como veis, esto no está flotando, esto está lleno de cosas. Tiene un abigarramiento por ejemplo, cada una de estas cositas azules es un trocito de uno de esos axones. Es decir, en realidad esto parece muy ordenado, pero cuando lo vemos a esta estructura microscópica, esto es casi una maraña, que es un poco lo que decía Golgi. Así que bueno, ya veis que en realidad el cerebro tiene esta estructura súper complicada que los científicos intentamos entender cómo está estructurada y cómo funciona. Bueno, ya tenemos las neuronas. Y entonces una de las cosas que hizo Cajal, aparte de ganar su premio Nobel y establecer cómo funcionaba básicamente el cerebro, que sigue teniendo razón muchos años después, es que creó una escuela de discípulos. Enseñaba a sus discípulos no solamente a hacer las técnicas, sino a pensar. Y muchos de sus discípulos hicieron contribuciones muy interesantes. Uno de ellos es nuestro queridísimo Nicolás Achúcarro, nacido en Bilbao, por el que nuestro centro lleva su nombre, que era un hombre interesantísimo, aparte de muy guapo, era un hombre extraordinariamente inteligente, él era psiquiatra en Bilbao, pero tenía muchas ganas de aprender. Y entonces se fue a Alemania y trabajó con Alois Alzheimer, el de la enfermedad de Alzheimer. Y Alzheimer confiaba tanto en él que cuando a Alzheimer le encargaron dirigir un hospital psiquiátrico en Estados Unidos, envió a Achúcarro.
O sea, era un hombre que verdaderamente tenía toda la confianza de los mejores. Pero luego tuvo problemas familiares y tuvo que volver a Bilbao muy pronto. Y allí, bueno, volvió a España en realidad, volvió a Madrid y se hizo amigo de Cajal. No era solamente un alumno, era más bien un colega. Lo que pasa es que, desgraciadamente, murió muy pronto, ¿no? Pero una de las cosas que Achúcarro hizo fue convencer a Cajal de que tenía que estudiar estas otras células, las células de glía. Entonces, aquí ya veis también en un dibujo de Cajal estas otras células que su forma ya es bastante distinta y que son lo que llamamos, por ejemplo, astrocitos, que tienen muchas funciones que en realidad no vamos a contar ahora porque nos gustan más nuestras células, los astrocitos nos gustan menos. Bueno, Achúcarro hizo esto, desgraciadamente Achúcarro, como digo, murió muy joven. Fijaos que, bueno, pertenecía a la escuela del 27, con todos aquellos literatos que hubo en Madrid en aquella época, y cuando murió, el poeta Juan Ramón Jiménez le dedicó una oda en la que le llamaba El amanecer, porque decía que cuando Achúcarro entraba en una habitación era como que el sol de la amistad y de la gentileza entraba con él en la habitación. O sea que verdaderamente es un personaje del que conocemos poco, pero que es para estar orgulloso que fuera de aquí. Bueno, Achúcarro hizo esto, como digo, se murió joven y dio paso a lo que quedaba. Lo que quedaba en el cerebro era lo que Cajal llamaba el tercer elemento, que como veis en estos dibujos de Cajal, pues son unas células aburridísimas. Comparado con las neuronas tan preciosas que había visto antes, pues esto a Cajal le parecía que ni fu ni fa. Pero aquí llegó Pío del Río Ortega, vallisoletano, era homosexual en un entorno muy masculino, que era el de Cajal, porque eran todos muy machos, y tuvo muchos problemas personales con ese grupo, probablemente por su orientación sexual también, pero también porque le dijo a Cajal que estaba equivocado. Le dijo a Cajal que estas células, que Cajal veía tan feas y tan aburridas, y que las llamaba, pues eso, el tercer elemento, así como... Pues Río Ortega le dijo a Cajal que estaba equivocado, que eso no era un tipo de célula, que eran dos, y que además eran así de bonitas, completamente distintas. Y aquí tenemos a dos células, las células de microglía, que es las que luego ahora Marta os va a contar más, porque es en las que trabajamos nosotras, y los oligodendrocitos, que son estas otras células que son los que forman la vaina de mielina que cubre los axones. Es decir, tienen una especie de cubierta de lípidos que hace como si fuera la envoltura de los cables. Los cables tienen una envoltura de plástico para no perder electricidad por el camino. Pues eso mismo hacen estos oligodendrocitos. Así que bueno, ¿por qué es interesante esta microglía? Porque en realidad es una especie de macrófago cerebral. Todos habéis oído hablar de los macrófagos, los tenemos circulando por nuestro cuerpo. Cuando alguien tiene artritis, ¿qué tiene? Inflamación, ¿no? O artrosis. Pues eso mismo, digamos, hace la microglía en nuestro cerebro, también es responsable de esa inflamación. Esa inflamación que es, perdóname que no se lee muy bien, pero básicamente es calor, enrojecimiento, hinchazón, dolor y pérdida de función. Que claro, calor, enrojecimiento, hinchazón, si uno se pega un golpe, pues tú sabes que la herida se te va a hinchar, ¿no? Se va a poner roja, tiene sentido. Pero ¿qué es ese dolor o esa hinchazón en el cerebro? Pues es un poquito distinto. Pero básicamente, pues eso, son primos de los monocitos que circulan en sangre, de los macrófagos que están en el tejido, y eso es lo que es la microglía. Y una de las funciones que hace como macrófago, que es lo que más os va a contar Marta ahora, es comerse los residuos, porque lo que son yo les llamo carroñeros a Marta y a Mar no les gusta la expresión. Yo tenía puesta una foto de un buitre, pero me han hecho quitarla. Pero bueno, os voy a enseñar dos vídeos muy rápidos en el que vais a ver lo fantásticas que son estas células, estas que Cajal pensaba que eran tan aburridas. En el primer vídeo, esto es grabado en tiempo real, lo que veis es que se mueven a toda pastilla. Lo que hacen, esto es un vídeo, esto es sacado en un ratón vivo, lo que se le hace es como una especie de ventanita en el cráneo, se pone aquí el microscopio y con ratones especiales en los que la microglía es fluorescente podemos ver cómo se mueve. Esto fue un bombazo, yo estaba de postdoc en Estados Unidos, cuando esto se publicó en 2005, o sea, fue un bombazo, no nos podíamos imaginar que había algo que se moviera a esta velocidad en el cerebro. ¿Y para qué le sirve esta movilidad de todas estas patitas pequeñas que tienen? Pues les sirve para detectar cosas extrañas que pasen. Entonces, ahora os voy a poner otro vídeo. La microglía en este vídeo va a estar en verde, ¿vale? Y lo que vamos a ver va a ser en el centro de la imagen, vamos a hacer una lesión, lo vamos a ver como una especie de pipeta roja. Y vamos a buscar cómo la microglía reacciona a ese daño que estamos haciendo justo en el centro de la imagen, ¿vale? A ver. Ay, ¿lo veis? No, uf. Vamos a empezar otra vez el vídeo desde el principio, ¿lo veis? ¿Veis que hace así? Uf. Rapidísimo. Fijaos que en unos pocos minutos, imaginaos que tenéis un pequeño accidente cardiovascular o un accidente de coche o que se os muere una célula. Esto
Para esto es para lo que estas células están ahí, para protegernos a nuestro cerebro. Así que bueno, yo ya termino con esto. Os voy a dejar un poco con las ganas de saber qué es la microglía, pero ya os lo va a contar Marta después de que hagamos una pequeña pausa. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues si queréis continuamos, que yo ahora os voy a hacer una pequeña introducción un poco más específico de lo que nosotras estudiamos, porque la neurociencia, pues bueno, abarca muchas células, como habéis podido ver, muchos estudios, muchas enfermedades, pero nosotras nos centramos en la microglía, pues porque, como comentaba Amanda, no solo están las neuronas en el cerebro, sino que hay otras células igual de importantes que son la glía, y nosotros nos centramos en una de ellas en concreto, que es la microglía. Y como pongo aquí, una célula, muchísimas funciones, porque al final os tenéis que imaginar todo esto como un conglomerado de células que interaccionan entre ellas. Es decir, no están aisladas realizando sus funciones ellas separadas, sino que están interaccionando entre ellas y se ayudan entre ellas, se dan soporte entre ellas de nutrientes, etc. Entonces, como podéis ver aquí, la microglía, por ejemplo, es importante para la conectividad neuronal, pero también, por ejemplo, para la formación de la vasculatura del cerebro, es importante en inflamación, como comentaba Amanda, y una de sus principales funciones, que aparece aquí en un lado, es la fagocitosis, que es la que en nuestro laboratorio estamos bastante centrados en esta función. ¿Por qué? Pues la fagocitosis, como explico aquí, es una de las funciones principales de la microglía y hemos intentado hacer este símil que nosotros pensamos que es mejor que el de los carroñeros, que es el monstruo de las galletas, donde tendríamos nuestra microglía, que es la célula que nosotros estudiamos, y luego tendríamos las células que se mueren en el cerebro en condiciones normales. Entonces, lo que hace la microglía es comerse estas células que se mueren, que es lo que nosotros denominamos células apoptóticas. Entonces, básicamente lo que hace es limpiar el cerebro. Es decir, cuando X neuronas se van muriendo, la microglía lo que hace es comérselas, nos limpia el cerebro, digamos, de todos esos desechos. Entonces, como podéis ver aquí, pues nosotros hacemos el símil de que la microglía sería el monstruo de las galletas, que se come las galletas, que serían las células apoptóticas, y nos limpia, pues eso, de las células que se van muriendo. Aquí podéis ver, esta es una imagen que sacamos nosotros con un microscopio que tenemos en el laboratorio, donde tenemos nuestra microglía en color azul cian. Luego tendríamos las células apoptóticas en rojo y, como podéis ver, con sus prolongaciones, la microglía literalmente rodea a esas células apoptóticas, que os lo explico a continuación un poco más en detalle. Entonces, algunas de las preguntas que nos hacemos nosotros en el laboratorio, porque nosotros sabemos que la microglía realiza esta función, que es comerse estas células que se mueren. Y, por ejemplo, preguntas que nos podemos hacer a partir de esta función es ¿cómo ha llegado la microglía a tener esta función? Es decir, ya en desarrollo la microglía tenía esta función desde el primer momento en que la microglía, es decir, esta célula, llega al cerebro, es capaz de realizar sus funciones perfectamente. Pues yo, en concreto, es lo que estoy estudiando en el laboratorio, cómo esta célula, cuando llega al cerebro, es una célula como redondita, que no tendría muchas funciones, y cómo a medida que se va desarrollando, en este caso el ratón, la microglía también va adquiriendo sus funciones y pasa de ser una célula muy redondita, como podéis ver aquí, que estas son imágenes también que sacamos nosotros en el confocal, a una célula súper bonita y súper ramificada con un montón de prolongaciones. Y con estas prolongaciones son con las que va a estar vigilando su entorno, viendo dónde hay células apoptóticas, células muertas que tiene que comerse. Otra pregunta que nos hacemos, que esta la contesta mi compañera Mar, es qué consecuencias tiene que la microglía se coma estas células. Es decir, nosotros podemos saber que la microglía se come estas células, pero ¿y qué? O sea, ¿qué le pasa a la microglía después? Pues podrías pensar, una idea podría ser, pues una vez que come, pues tendrá mucha más energía, estará mucho más contenta, porque ha comido pues, células que le van a dar pues, nutrientes, imagínate. Pero otra hipótesis puede ser que por comer pues, se queda como atontada o se queda estresada. Y, por ejemplo, esas son como dos ideas que podrías testar en el laboratorio y decir, pues, ¿qué le pasa a esta célula después de comerse a estas células muertas? Y, bueno, lo que está viendo mi compañera Mar es que les pasa un poco que se estresan. Se echan la siesta, así total. Les entra la modorra, básicamente. Y bueno, ¿qué funciones tiene la microglía en un cerebro enfermo? Pues básicamente lo que pasa es que este sistema de limpieza nos falla. Entonces, como podéis ver aquí, por ejemplo, tendríamos las neuronas apoptóticas, lo que os decía, las neuronas que se mueren, básicamente. Y lo que hace la microglía es, en primer lugar, reconocer estas células. ¿Cómo las reconoce? Pues básicamente porque estas células apoptóticas le mandan señales.
para así ser fácil de entender, le mandan señales y entonces la microglia, como tiene todas estas prolongaciones y está vigilando su entorno, lo que hace es acercarse a estas células y comérselas. Ah, tú la apoptótica. Vale, pues Mar es literalmente una neurona que se muere y entonces yo, la microglia, que tengo mis prolongaciones. Ah, tú eres la microglia, vale. Pues Amanda, que es la microglia y está ahí con sus prolongaciones, muy contenta, vigilando su entorno y comprobando que todo está correcto, de repente ve que una neurona se ha muerto. Y entonces la neurona le empieza a mandar señales, en plan, hey, que estoy aquí, ven a limpiarme. Y entonces, pues extiende sus prolongaciones y literalmente, como veis aquí, la engloba y la degrada. Lo que pasa en algún tipo de enfermedad, por ejemplo, aquí Amanda ha puesto la epilepsia y el infarto cerebral, es que estas células apoptóticas se nos acumulan. Entonces, lo que pasa, podéis ver aquí, esta cosa redondita así muy blanca es una célula apoptótica, una célula que se ha muerto. Y no está fagocitada, no está rodeada por nadie. En cambio aquí ves a la microglia comiéndose esa célula. Esto es lo que pasaría en condiciones normales. En condiciones, por ejemplo, de epilepsia o infarto cerebral, lo que tenemos es una acumulación de residuos y un proceso de inflamación, porque la microglia no se está comiendo ya esas células apoptóticas. Para que veáis lo importante que es esta función. Vale, entonces, pues nosotros todo este estudio de la microglia que hacemos y todas las preguntas que contestamos las hacemos en organismos modelos. Como pueden ser, por ejemplo, nosotros en el laboratorio tenemos ratones, que de hecho os hemos traído unos cerebritos de ratón para luego si queréis verlos, para que veáis el tamaño. Pero también, por ejemplo, hay ratas en nuestro laboratorio, muchas veces se trabaja con peces, pez cebra, y bueno, incluso hay gente que trabaja en nuestro laboratorio con pollo, con reptiles, o sea que hay muchos organismos modelos. Lo que hay ahora muchos, lo que intentamos hacer, evidentemente, es aproximarnos a los humanos. Cuanto menos utilicemos los modelos de animales, mejor, y cuantas más alternativas tengamos, mejor, para acercarnos un poco más a lo que es la enfermedad de la fisiología en humanos. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora lo que hacemos en el laboratorio, que tenemos, que son unas células muy chulas, es un proceso un poco difícil de explicar, pero básicamente cogiendo una célula totalmente diferenciada de un tejido adulto, lo que conseguimos hacer es desdiferenciarla para que esa célula tenga la capacidad otra vez de volver a convertirse en cualquier tipo de célula. Entonces yo puedo coger esa célula y diferenciarla en lo que a mí me interesa, en nuestro caso microglia. Y así conseguimos tener microglia humana, que al final es una aproximación un poquito para estar un poco más cerca de lo que es pues, los humanos y no tanto los modelos. Y finalmente, bueno, algo bastante importante que en los últimos años es toda la integración del conocimiento que tenemos, el avance que ha habido bastante grande de informático, de bioinformática, porque al final nosotros acumulamos muchísima información y esa información tenemos que integrarla. Y para eso nos ha ayudado muchísimo pues, la cantidad de avances que ha habido de técnicas para obtener mucha información, pero también para el análisis posterior de bioinformático. Y bueno, como podéis ver aquí, por ejemplo, está mi compañera Mar en X extremo en el confocal, que es donde sacamos las fotos que os hemos enseñado, o aquí otras dos de mis compañeras trabajando con células dentro de una campana, que las veis ahí con bata, con los guantes. Y bueno, para acabar, nada, decir que nosotros os hemos explicado algo muy concreto que nosotros estudiamos en nuestro laboratorio, que es la microglia, que lo estudiamos tanto en condiciones normales, es decir, cómo actúa en fisiología, a cómo actúa en enfermedad, por ejemplo, en epilepsia, que es igual de importante, porque una cosa se sustenta de la otra. Al final tenemos que estudiar lo que pasa en condiciones normales para luego poder ir más allá y entender qué pasa en X enfermedades. Y, por ejemplo, en nuestro centro, nosotros estudiamos microglia, pero hay mucha gente que estudia las neuronas, mucha gente que estudia los astrocitos. Cada uno trabaja un tipo de célula y cada uno trabaja un tipo de enfermedad. Hay gente que trabaja en epilepsia, hay mucha gente que trabaja en Alzheimer, Parkinson, hay gente que incluso trabaja en evolución para entender cómo el cerebro se formó y se diferencia de unas especies a otras. O sea que, como podéis ver, en nuestro centro, que es un centro relativamente pequeño, digamos, se estudian muchísimas cosas, todas las células de cerebro y muchísimas enfermedades. Y bueno, este es un poco nuestro grupo por el que estamos formados, que somos diferentes pues, doctorandos, gente que ha acabado el doctorado o bueno, nuestra jefa Amanda, que es PI. Y esto pues, es otra vez una célula de microglia comiéndose, como podéis ver aquí, las células apoptóticas, es decir, las células muertas. Y ya estaría. Si queréis, os enseñamos un poco, os hemos traído algunos cerebros de ratoncillo. Hay uno que está mojado.
¿Cuál? El que está mojado no lo cojas. No sé qué le pasa. Que está Igual está mal roto. cerrado, sí. Bueno, os los vamos a pasar por ahí para que los veáis. Este no lo podemos pasar, pero podéis subir a verlo luego si queréis. Estas cositas pequeñas que están aquí flotando. Está un poco pringoso, pero no os preocupéis, ¿eh? No es nada tóxico. Luego os laváis las manos y ya está, no pasa nada. Lo podéis comparar. Bueno, vamos a ir pasando y podéis Este ir sería el observando. cerebro de un ratón. ¿Vale? Podéis ir observando a ver qué veis. A ver cuánto se parece Y luego os hemos traído o cuánto también distinto es de ese cerebro humano que unos tenemos ahí. cortes para que veáis, pues eso, nosotros cómo laminamos el cerebro y literalmente los cortes que obtenemos, donde puedes ver pues diferentes regiones, diferentes texturas, etc. Lo podéis ir pasando por ahí, ¿vale? Si tenéis preguntas, podéis ir haciendo preguntas. ¿Vale? De cualquier cosa, puede ser de la charla, puede ser de neurociencia, puede ser de ciencia en general, intentaremos responderlo. Podéis preguntarles a ellas más cosas sobre Sí, sus tesis. ¿Queréis ver como los cortes que tenemos nosotros de... Pues estos son cortes de ratón. Lo puedes Donde pasar, ves Marta. las ¿Les diferentes puedes dejarles la texturas? caja? Sí, si quieres... Sí, pasa los cortes por ahí, déjalos y luego los recogemos, ¿no? Si queréis ver como los cortes. Cortes de cerebro del ratón, que es lo que nosotros Los miramos en cortes microscopio. igual los tenéis que ver al trasluz, ¿eh? Porque son Bueno, pequeñitos. se ¿O ve estos son bastante de...? bien. No, son los de Cresil. sol. Ah, son de Cresil Violeta. El cerebro no es azul, ¿eh? Ah, ya, Esto bueno. está teñido. Lo tenemos que teñir para poder verlo, porque si no, el cerebro pues es esa masa blandurria, transparente, ¿no? No sé si alguien observa algo, los que habéis visto el cerebro, ¿veis algo especial? Aparte de que es pequeño. Si lo comparáis con Si este, queréis verlo, puedes cogerlo. ¿alguien observa algo? Estos son como cortes del cerebro del ratón. ¿No tiene cerebelo? Sí tiene, lo que pasa es que es chiquitito. ¿Sabes qué pasa? Mira, buena observación. El cerebro del ratón no está así como plegado porque nosotros somos bípedos. Entonces nuestra columna vertebral Puedes sale cogerlo. hacia abajo. El ratón que anda así, pues su cerebro está como estirado. Y el cerebelo, que nosotros lo tenemos aquí abajo, ellos los tienen aquí detrás. Y no tiene tantas arruguillas, digamos, pero sí lo tiene. A ver, ¿quién más ve algo Si distinto de queréis este ver los cerebro? cortes. Hemos oído ratones y ratas y ya nos hemos visto como que no. Pero vamos a A mí me parece fascinante que un ratón tenga las mismas regiones cerebrales con las mismas funciones que nosotros. O sea, en el ratón... Sí, tiene dos hemisferios. estos son Pero ¿cómo cortes son del los cerebro de un hemisferios? ratón. ¿Cómo son los hemisferios del ratón? Lisos como lisos, ¿no? Son lisos. Son lisos. El ratón no tiene la corteza plegada en circunvoluciones. ¿Lo habéis visto alguno? ¿Podéis verlo en los...? ¿Sabéis para qué es esto? Pues porque la corteza humana tiene tal desarrollo. Esto es como quien sabe doblar las sábanas. Si doblas mal la sábana, ¿qué pasa? O las toallas que no te caben en el armario, ¿no? Pues si este cerebro estuviera estirado, tendríamos unas cabezas así, gigantes. Entonces, para que nos quepa toda esta corteza cerebral, tiene que estar muy bien plegada. Los ratones no tienen tal desarrollo de la corteza cerebral, tienen un desarrollo más pequeño, pero no son tan inteligentes, digamos. Aunque la inteligencia no correlaciona directamente con el tamaño, ¿eh? Y luego el ratón, no sé si lo veis, alguno que tenga el tubito por ahí, tiene aquí delante dos bolitas. No sé si lo veis. Si pensáis en la cabeza de un ratón, si tiene dos bolitas aquí delante, ¿en qué región creéis que están? Están como por aquí, están como por la nariz, ¿vale? Eso se llaman bulbos olfativos. Son dos bolitas pequeñitas. ¿Por qué? Porque los ratones se orientan por el olfato. En cambio, los humanos, pues no nos orientamos por el olfato. Así que nuestros bulbos olfativos es que ni siquiera los veis, porque son estas dos birrias que aquí debajo. Nosotros tenemos unos bulbos olfativos minúsculos, los ratones más grandes. ¿Qué pensáis de los perros y de los osos? ¿Más grandes? Grandísimos, gigantes. Lo de los osos es espectacular. O sea, ocupan casi tanto como el resto del cerebro. Por eso, porque están especializados en la olfacción. Pues vale, animaos a hacer preguntas. Eskerrik asko, hiruroi, nahi zuen galderak. Bueno, como siempre, el presentador, como siempre. Bueno, a ver, lo primero es, la glia o la microglia, yo creo que entiendo que es el equivalente a la plaqueta o al glóbulo blanco, ¿no? Del cerebro. O sea, hay una herida y ahí va a atacar. Exactamente, exactamente, eso es. Si tú tienes un accidente en coche y a ti se te abre la cabeza, alguien tiene que sellar esa herida. Y ahí quien va a ir a primera línea es esto, como la microglía, como los macrófagos, como las células de la sangre, digamos. O sea que son súper importantes.
Y ahora siendo un poco pesimista, Ay. ¿puede ser que las microglías puedan estropearse y devorar células sanas? ¡Ay, qué buena pregunta! Venga, contadle vosotras. A ver quién le cuenta. Pues en principio las células sanas no están dando esa señal de cómeme, cómeme. Entonces Claro. la microglía... Mira, si nos ponemos como estábamos antes... ¿Cómo está? Bueno, mira, ahora Mar es la célula muerta, que para eso va... Bueno, Mar es la célula muerta, yo soy la célula viva y Marta es la microglía. Hemos dicho que Mar emitía esas señales de cómeme. Pues las células vivas normalmente lo que hacen es emitir señales de no me comas, no me reconozcas como extraño. Entonces la microglía normalmente no me reconoce a mí. Pero puede ocurrir, y tiene razón, y de hecho ocurre, que si la señalización no funciona bien, la microglía no la lee bien o yo señalizo algo que no debo señalizar, puede terminar comiéndome. Efectivamente, eso se llama fagoptosis. Chapó. Es muerte ejecutada a través de la fagocitosis. O sea, yo soy una neurona sana, normalmente se comen solamente células muertas, o sea, retiran residuos. Pero en este caso sería muerte ejecutada, o sea, yo me voy a morir porque ella me come. Y claro que puede ser peligroso. Ocurre en algunas enfermedades. No sabemos muy bien cómo, pero bueno, por ahí está. El infarto cerebral, ¿se ha visto? A ver, beste galderaik. La célula de glía, jo, pues es muy buena pregunta. Nos hacéis preguntas muy difíciles. Pues ¿sabes qué pasa? Bueno, vamos a ir así. El cerebro, las células pueden regenerarse. Cuando tú te haces una herida en la piel, se cura. A ti te cortan un trozo de hígado y crece. Yo qué sé, en general hay regeneración incluso en el músculo, por ejemplo. Pero en el cerebro, las enfermedades del cerebro y sobre todo los accidentes traumáticos son tan graves porque las neuronas no pueden regenerarse. Tú naces con un número de neuronas y allá que tiras para adelante, como muchos se te van muriendo, no pueden regenerar. Bueno, hay un par de sitios donde hay una cosa especial que se llama neurogénesis, pero es muy particular. Y con las células de microglía nos pasa un poco lo mismo. Que en realidad más o menos nacemos con un cierto número. Sí que es verdad que proliferan como locas, o sea, se dividen cuando tenemos enfermedades neurodegenerativas, y lo de que se mueran o no, no lo sabemos muy bien. Lo que sí sabemos es que probablemente se hagan disfuncionales. O sea, normalmente tenemos una perspectiva muy centrada en la neurona, pensamos que en las enfermedades neurológicas y neurodegenerativas solamente se mueren las neuronas, pero parte de lo que Marta os ha contado es que también hay disfunción de estas células gliales. Entonces, igual no se mueren, pero desde luego terminan resultando que no pueden hacer su trabajo. Y entonces tenemos que aprender cómo recuperar su trabajo, porque como es tan importante, pues eso es lo que nosotros intentamos aprender, cómo recuperar ese trabajo tan importante que hacen. No, antes habéis con un accidente, un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, que al final las microglías actúan y al final se los comen. Pueden, al final, yo he entendido como que se empachan, igual, ¿no? Sí. ¿Pueden luego producir de tanto empacho igual algún otro accidente cerebrovascular? O sea, es decir, pues con un autismo, epilepsia ya está de antes y igual puede ir a peor, pero con un accidente cerebrovascular. A ver, Marta. Yo, por ejemplo, tuve un traumatismo craneoencefálico hace un año, de los gordos, claro, le costó un poquito cerrarse. Y era por preguntar. Pues en realidad no sabemos muy bien, porque no sabemos, es que en realidad todavía no hay mucho trabajo en estas células, pero una cosa que sí pensamos que pasa, y que es lo que nosotros intentamos aprender, o sea, Mar, por ejemplo, lo que intenta aprender es qué pasa cuando esta microglía come mucho y se estresa. Y después de este estrés que sufre porque se ha empachado, ¿va a seguir funcionando igual de bien o no va a funcionar igual de bien? O sea, si le damos un segundo estrés, en realidad no tenemos la respuesta. O sea, es parte de la tesis. Estamos en ello. Estamos en ello, sí. Es parte de la tesis de Mar y parte de la tesis de Marta, porque igual eres capaz de explicar la epigenética. Así, fácil. No, básicamente es lo que decía Amanda, que a lo mejor tú eres una célula nueva y tienes un estrés y vas a reaccionar de una manera, pero si luego en la vida te vuelves a volver a estresar, vas a reaccionar de manera diferente. Es como que han aprendido, Sí. digamos. Como que no va a reaccionar de la misma manera como nosotros a algo que te pasa por primera vez a cuando tienes una experiencia. Entonces, una vez tienes esa experiencia, la segunda vez que te pase vas a reaccionar de manera diferente. Lo que no sabemos esa manera diferente si es mejor o es peor. Eso todavía no lo sabemos, pero es una pregunta crítica que a ver si con el final de la tesis de Mar, ¿verdad, Mar? Podemos intentar responder, pero sí. Os vamos a llevar al laboratorio a que nos hagáis vosotros las preguntas. Galdera, besa? Sí.
Bueno, yo tengo una, venga. Dicen que ahora mismo la enfermedad, bueno, no sé si decir de moda, bueno, la que más se escucha es la depresión. Desde el punto de vista científico, neurocientífico, ¿eso cómo se explica? ¿Qué ocurre? Pues es de las enfermedades, yo creo, más difícilmente estudiables. Como os decía Marta, en realidad, a ver, nosotros no podemos hacer experimentos en humanos. En humanos, como mucho, podemos observar cerebros de gente que ha fallecido y podemos hacer algunos estudios de imagen en tiempo real utilizando resonancias y cosas así, pero lo que es mecanísticamente, qué es lo que pasa, es muy difícil hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces utilizamos modelos animales. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que un ratón se deprime? ¿O cómo podemos inducir que un ratón se deprima? ¿O cómo podemos medir si un ratón está deprimido? Pues el Prozac y todas estas drogas se testan en ratones antes de llegar a humanos. O sea, tenemos modelos en el laboratorio, no sé si Mar, por ejemplo, que ha estudiado psicología, igual nos cuentas tú un poco de estos modelos de depresión. ¿Cómo se genera la depresión en un ratón, por ejemplo? Bueno, depresión, lo voy a poner entre comillas. Sí. Porque pues lo que se les hace es, se les induce muchísimo estrés, o sea, se les pone en condiciones muy adversas. Pues por ejemplo, se les deja en una piscina, a los ratones no les gusta nadar, y se les deja en una piscina sin ninguna escapatoria y se les puede hacer eso durante X tiempo hasta que el ratón ya aprende que no tiene ninguna escapatoria y empieza a manifestar cosas que... Como anedonia, ¿no? Como que sí, se queda, como que ya le da igual. Comportamientos que no son funcionales en él, empieza como como que ya ni siquiera intenta salvarse. Pues eso es un modelo, pues eso, la anedonia que le pasa a la gente deprimida, que es que ya le da todo igual, pues es un modelo, pero veis que viene un poco del estrés, que en humanos también está relacionado el estrés, la ansiedad, la depresión, está todo relacionado. Mecanísticamente, ¿qué es lo que pasa? No se sabe bien, francamente, pero en realidad es que estos circuitos de las neuronas no funcionan bien. Todas estas avenidas de comunicación que yo os he contado, claro, eso tiene que ser súper preciso. Es como un equilibrio muy inestable. En cuanto tú te sales de ese equilibrio, porque está sobreexcitado o menos excitado, el cerebro ya no funciona. Sobreexcitado, epilepsia, por ejemplo, ¿no? Menos excitado, pues de algunos circuitos concretos, pues puede ser depresión. Pero en realidad, ¿cuál es el origen? No lo sabemos. No lo sabemos. Por eso, entre otras cosas, porque es una... Claro, a ver, un infarto cerebral en ratón es relativamente fácil de estudiar. Le podemos bloquear una de las arterias... A ver, quirúrgicamente es complicado, pero nosotros lo hacemos. Se bloquea una de las arterias que va hacia la cabeza y el ratón tiene un infarto que se parece mucho al infarto de una persona. Pero otras enfermedades que son mucho más sutiles, digamos, más complejas, como la depresión, pues son muy complicadas. Y aún así, claro, y tenemos las limitaciones de que los modelos animales, pues tienen sus limitaciones, claro. Pero ya os digo que el Prozac se testa en ratones. De hecho, el Prozac tiene efectos. Si a los ratones estos que les ponen en la piscina les dan Prozac, reaccionan mucho mejor y siguen peleando y no tienen esos síntomas de estrés y de anedonia, mucho mejor que los ratones no tratados. Vale, y en esa muy difícil todo esto. Sí. Y en esa aproximación hacia lo humano, ¿por qué se usan ratones o peces? Bueno, antes ahí habéis puesto ratones, peces, moscas y no sé luego qué más. Luego es verdad, es cierto animal? que nosotras en el laboratorio no hacemos ese, o sea, no trabajamos con humanos, pero bueno, yo en la carrera de psicología, pues obviamente hay aproximaciones al humano, se intenta ver cómo los humanos responden a X tratamientos, se puede ver el historial clínico de una persona y ver qué sucesos ha tenido en su vida y cómo ha desarrollado la enfermedad. O sea, se puede empezar por lo más básico, que es el animal, pero obviamente, claro, que se intenta aproximar lo máximo que se puede al humano. Lo que pasa es que en el humano no podemos empezar a testar un fármaco de la nada, porque podemos causar efectos muy nocivos. Entonces, por eso empezamos con los animales. Y también es porque, esto es un poco complicado de explicar, voy a ver si soy capaz de hacerlo. Es porque en los humanos podemos comprobar cosas, pero no podemos normalmente descubrir cosas nuevas, porque lo que podemos hacer en un humano, experimentos, son muy restringido. Es, en cambio, explorando en los ratones cuando podemos descubrir cosas que no esperábamos. Pues eso. Ahora la microglía también está implicada en la depresión, por ejemplo. No entendemos muy bien cómo, pero tiene algunas cosas raras de su funcionamiento. Eso... Y entender cómo eso actúa sobre los circuitos
Eso requiere un nivel de manipulación, de modificar este gen en la microglía, modificar esto del circuito, inyectar a los ratones con no sé qué. Eso en humanos no lo podremos hacer nunca. Entonces tenemos que tener una serie de conocimientos acumulados sobre nuevos mecanismos, nuevas ideas, y eso es lo que luego se traslada a la clínica. Porque es la única manera de tener nuevos conocimientos, muchas veces poder hacer estos experimentos en animales de experimentación. Ahora la alternativa que está surgiendo es esto que os contaba Marta, estas células indiferenciadas que podemos cultivar a partir de la piel, que básicamente lo que hacemos es coger una célula de piel, pasamos una goma de borrar, le borramos todas sus instrucciones hasta que la célula ya no sabe lo que es una célula blanca, un papel en blanco. Y luego escribimos unas nuevas instrucciones y le decimos, pues te vas a convertir en neurona, te vas a convertir en microglía. Las podemos tener aisladas y ahora estamos empezando a tener estos minicerebros, o sea, podemos generar un pseudocerebro, es una pelota de células, que se puede parecer un poco a un cerebro humano en un platito. Aún así, claro, ¿cómo vamos a medir si estos que se llaman organoides o cerebroides o minicerebros, cómo vamos a medir si eso que está en un platito está deprimido? ¿Le podemos estresar a un puñado de células? Pues como que no, o no sabemos todavía cómo. Si se encuentra un gen que está implicado en la depresión, pues fenomenal, porque quitamos ese gen, eso es lo rápido, quitamos ese gen y tiramos. Entonces tiene mucha complejidad, ¿no? Y muchas veces yo creo que esto también está relacionado con lo que decía Mar al principio de cómo se construye esta Torre Eiffel. Esto lo suele decir el presi de Ikerbasque, Fernando Cosío. Dice que la ciencia es un poco como un iceberg. La parte que vemos, la que os llega a vosotros, la que sale en las noticias, se ha encontrado un nuevo tratamiento para Alzheimer. Eso es la puntita del iceberg. Eso está basado en un cuerpo de datos gigantesco que acumulamos cientos y miles de investigadores en todo el mundo a lo largo de décadas y que es lo que nos permite ir construyendo y generando nuevas ideas y nuevas hipótesis. Entonces, voy a Mariano Rajoy, es muy difícil todo esto. A ver, mi duda está, que no sé si me podéis explicar vosotros desde ahí. Personas que consideramos que han sido, bueno, que son medianamente racionales, medianamente analíticas, en el tema del COVID a mí he recibido una sorpresa muy grande, en que creyendo que las personas son de una manera, y digo, yo no sé si estoy yo al final en la otra punta, pero que de repente se han vuelto totalmente cerradas, para mí, yo seré igual para el resto, pero que no utilizan esa lógica de una realidad, pues eso, como las antivacunas y tal. Pero si las vacunas han salvado millones de personas en este mundo. Y bueno, ¿eso tiene algo que ver? ¿Hay alguna explicación de que ese tipo de gente se vuelva de repente, no sé, marrón, negra, o yo no sé? Yo diría, no sé, Mar, tú que también eres psicóloga, no sé, Mar. El miedo, ¿no? Yo creo que es el miedo, es un sentimiento muy poderoso, entonces el miedo te puede paralizar en muchas ocasiones. Y yo creo que en estas situaciones como tan complicadas, donde hay un virus volando, que nadie te explica, que no sabes qué información es verídica, que no, es como que yo entiendo que es una situación de miedo y cuando tenemos una situación de miedo muchas veces nos paralizamos y no somos capaces de razonar de forma correcta. Sí, y también es que la gente se agarra mucho al pensamiento mágico, a la creencia. Es muy fácil agarrarse a la creencia, porque como que es más cercana. La ciencia como muchas veces es como tan racional, tan fría, te parece tan lejana, ¿no? Uno no, como que a veces no puede entenderla, pero si no la entiendes, pero en cambio recibes 1 millón de bulos en grupos de WhatsApp que te están permanentemente, sistemáticamente diciendo que las vacunas matan, las vacunas matan, las vacunas matan, las vacunas matan, pues es que te termina entrando el miedo, claro. Es como lo que han hecho con los niños. El miedo que han metido a que las vacunas iban a ser perjudiciales para los niños no tiene nombre, cuando hay 0 evidencias en todo el planeta y millones de personas y de niños vacunados, y aún así ha habido gente que no ha querido vacunar a sus hijos porque es que el easy, no, yo creo que es más una cuestión eso, psicológica, ¿no? de la creencia, sí. En vez del... Yo lo que he visto con algunas personas, no sé, lo que he visto es que muchas veces, como el COVID, por ejemplo, llegó, o sea, es verdad que no sé hasta qué punto se sabe su origen, pero bueno, llegó de un animal salvaje y al final lo que ocurre es que estamos expuestos a un montón de cosas que nos pueden afectar y muchas veces vivimos como en un mundo que realmente es peligroso en ciertas comillas, ¿no? Y muchas veces creo que la gente prefiere pensar que alguien lo ha manipulado y ha hecho eso
porque eso tendría una explicación que vivir en un mundo que realmente pues, pueden pasar cosas y que es peligroso. Y que puede volver a pasar. Y que puede volver a pasar. Entonces Claro. prefieren creer que hay alguien que lo está haciendo intencionadamente. Y esa es a veces la explicación que yo le doy y que yo he visto en ciertas personas. Como perder ese control de admitir que vives en un mundo peligroso, como que para ellos no les peta el cerebro. Eso, aquí viene la catástrofe. Ahora otra pregunta más. Por ejemplo, no sé si voy bien, pero imaginaros Hawkins o Einstein o lo que sea. En esos cerebros después, cuando han ido a analizar, parece, o yo creo, que no han encontrado ninguna diferencia sustancial No. al resto de que puede dar un coeficiente de 70. No. Entonces, eso, ¿dónde está? ¿Dónde está esa capacidad? ¿Qué tiene? ¿Tienes alguna explicación respecto a las neuronas o...? Vaya preguntas No, que probablemente hago, esté relacionado con dos cosas. Uno es esa conectividad, no es tanto cuántas neuronas hay, sino lo que importa de verdad es cómo están conectadas. Porque tú puedes tener, por ejemplo, entre estas dos zonas de cerebro, yo puedo tener algo que sea como un camino campestre, ¿sabes? Lleno de charcos, de barro, de ramas, de piedras que tengo que pasar, que la información, sí, como llega como puede, o yo puedo tener una autopista de 4 carriles. Entonces, cómo están comunicadas las neuronas, es probablemente una de las grandes diferencias. Seguimos sin entender la inteligencia de dónde viene, pero es que en realidad nosotros tenemos, la neurociencia está en paños menores, digamos. Tenemos un conocimiento limitadísimo de en realidad cómo funciona. Cualquier concepto complejo que nos preguntéis, ¿qué es el amor? Yo qué sé. Cualquier pensamiento complejo, cómo funciona el pensamiento matemático, cómo funciona el pensamiento abstracto, dónde reside la conciencia de uno mismo, incluso cómo se forman las memorias o dónde se almacenan. Tenemos un conocimiento muy rudimentario, muy, muy rudimentario. Entonces, claro, si lo básico ya conocemos poquito, pues cosas complejas como las que tú nos preguntas. Entonces, por una parte probablemente sea la conectividad y por otra parte probablemente sea... la plasticidad, que os voy a explicar lo que es. Yo os he dicho que hay estas vías de comunicación, ¿no? Vale. Pero esto no es fijo, esto es flexible. Yo puedo inventarme un nuevo camino. De hecho, por ejemplo, en enfermedades de larga duración, como el Alzheimer, para cuando se detecta que una persona tiene Alzheimer, esa persona lleva viviendo con Alzheimer 20 años. 20 años. Lo que pasa es que no lo sabemos. ¿Por qué? Porque a esa persona se le han ido muriendo neuronas, ha ido teniendo degeneración, pero el cerebro ha aprendido a hacer unos nuevos contactos, ha aprendido a encontrar la ruta paralela. Esa es esa plasticidad que tiene el cerebro, esa capacidad de aprender, a modificarse y encontrar rutas alternativas. Y eso que llamamos plasticidad, así a grosso modo, también sea probablemente una de las fuentes que hace que podamos seguir aprendiendo, que para mí en el fondo es lo que el lenguaje, o sea, lo que la inteligencia es. Porque es que ya definir inteligencia, ¿qué es inteligencia? Probablemente esté relacionado con nuestra capacidad de aprendizaje, ¿no? Y de crear cosas nuevas basándonos en pequeñas cosas que ya hemos aprendido. Pero es difícil de definir. No sé si yo quería añadir una cosa con la plasticidad, porque como tú bien has dicho, es verdad que las neuronas que se van generando a lo largo de la vida son muy pocas. Hay dos regiones muy concretas en las que parece ser que sí hay nueva génesis de neuronas, pero bueno, no está muy claro del todo, ¿no? Pero luego lo que ocurre en enfermedades como, o sea, en un ictus o en un accidente cerebrovascular es que realmente hay funciones que se consiguen recuperando. ¿Y cómo se consigue eso si realmente no hay neuronas nuevas? Pues es mediante la capacidad que tienen las neuronas que ya están ahí de recuperar ciertas conexiones o hacer conexiones nuevas. Y bueno, eso era lo sí, que toda la quería- recuperación funcional que hacen los fisioterapeutas, ese reentrenamiento de los músculos. Al principio la gente que ha tenido un accidente, pues yo qué sé, hombre, una sección medular no, porque eso no hay quien lo arregle básicamente, ¿no? Pero si la médula espinal todavía está más o menos funcional, al principio pues ellos piensan, quiero mover el pie, no puedo mover el pie, y con mucho entrenamiento se consigue reentrenar el circuito para que vuelva a dar la orden y el músculo reciba la orden de mover el pie. Y esto es parte de esta plasticidad, estas nuevas conexiones que se forman. Entonces, lo mismo que puede pasar, o sea, imaginaos, si ya es complicado regenerar algo como el movimiento de una pierna cuando uno tiene un accidente de coche, pues imaginaos eso, cosas más complejas como, pues eso, como el amor o la inteligencia o el pensamiento abstracto, que es todavía más complicado porque tenemos
ya os he enseñado las imágenes al conectoma cerebral, eso es una locura de conexiones yendo de un lado para otro, ¿no? No es solamente... Lo de la conexión cerebro-pierna es fácil, más o menos. Señor. No, ¿cómo no? Hola, Atzaldeon. Bueno, yo quiero hacer... Mi pregunta es muy relacionada con la que ha hecho Eva, pero voy a ser un poco más concreto. O sea, ¿ya se ha estudiado o se ha observado alguna particularidad en algún tipo de célula que puede influir en que un ser humano sea un psicópata? O sea, que solo piense hacer el mal, por ejemplo. O todo lo contrario. O que sea súper inteligente, porque los cerebros, por ejemplo, de Einstein o de Hawking ya se habrán analizado. Sí. Ya habrán, supongo, encontrado alguna diferenciación. Muy pocas. ¿No? Y lo de ser malo es todavía más difícil, yo creo. Hombre, muchas de estas, no voy a comparar desde luego ser un psicópata con otros tipos de problemas mentales que no tienen nada que ver, pero sí que es verdad que muchas de estos, al final, es que los circuitos no funcionan bien. Si tú tienes un desequilibrio entre esos neurotransmisores que yo os decía, que conectan unas neuronas con otras, y tienes mucho de uno, mucho de otro, por ejemplo, cuando tenemos depresión, lo que nos tomamos es un tipo de fármaco que afecta a, os voy a decir el nombre que os va a dar igual, pero a la recaptura de un neurotransmisor que se llama serotonina, el Prozac. Entonces, actuando sobre esos circuitos neurales, con estos neurotransmisores o análogos, que son las drogas que tomamos, podemos manipular. ¿Y por qué? Pues porque lo que fallaba era el circuito. El circuito fallaba y podemos intentar más o menos recuperarlo. ¿Cómo falla el circuito en una psicopatía? Francamente, ni idea. Bueno, o sea, hay diferentes hipótesis en realidad con ello, pero o sea, se dice que muchos o sea, no se sabe, muchas veces también se dice que es genético, pero bueno, hasta cierto punto se dice que esos niños que, o sea, que durante el desarrollo, mientras es niño, si esa persona no ha aprendido lo que es la empatía, lo que es ponerse en el lugar del otro, porque ha recibido abusos o porque ha tenido un entorno muy hostil, pues no se desarrolla ese circuito, entonces en la vida adulta realmente no funciona y por eso puede llegar a ser un psicópata. O sea, hay diferentes explicaciones, pero una de ellas es esa. Vamos a ir un momento más a esa parte del desarrollo. Un caballo, cuando nace un potrillo, ¿cuánto tarda un potrillo en echar a andar? Cuando nace un humano, ¿por qué es eso? ¿Sabéis por qué es? ¿Os podéis imaginar por qué es? ¿Alguien tiene alguna hipótesis? Los humanos somos bípedos y como somos bípedos tenemos la cadera muy estrecha. Las yeguas tienen una cadera anchísima, el potrillo cabe perfectamente maduro, completamente desarrollado. Cae y por eso su cerebro es perfectamente funcional y cae. Los humanos no, a los niños les sigue creciendo el cerebro. Todos lo sabéis, tienen las fontanelas durante muchos meses. ¿Alguien se atreve a especular cuándo creéis que termina el desarrollo del cerebro humano? Bueno, total, que nacemos poco desarrollados porque no cabemos, literalmente. ¿Cuándo creéis que termina el desarrollo del cerebro humano? Así, a grosso modo. Es decir, edad en años. Este tiene hijos. Pues no, 21, entre 18 y 21, fijaos. Fijaos lo que tarda el cerebro humano en desarrollarse. Eso quiere decir que durante todos esos años, de la adolescencia, la infancia, son importantísimos. ¿Por qué? Porque todavía tienen que formarse bien esas conexiones. Si no tiene un ambiente positivo, si no tiene un ambiente de cariño, de buen aprendizaje, de todo, de copiar comportamientos morales, ese cerebro no se va a desarrollar bien, es crítico. Y no solamente en los años de la infancia, la adolescencia es muy importante. Por eso las drogas de abuso son tan perjudiciales en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Y por eso es tan importante todo ese proceso y cómo influimos en ese proceso. Porque nuestro cerebro tiene un desarrollo muy largo y si no aprendemos las cosas, pues vamos a tener desequilibrio de circuitos, conexiones mal formadas. Estoy hablando de cosas muy generales porque específico de cada enfermedad en realidad no lo sabemos. Sí sabemos que el desarrollo del cerebro es crítico y que pasan muchas cosas, sobre todo hasta los años bien entrados de la adolescencia, que son muy importantes. Entonces hay que cuidar esos cerebritos adolescentes. Sí, bueno, tengo una última. ¿Los próximos hitos así más importantes de la neurociencia, cuáles son? Bueno, si le preguntas a Elon Musk,
el de Tesla. Este señor dice que los neurocientíficos no sabemos nada, que hasta cierto punto pues tiene razón, pero que él lo va a solucionar todo en los próximos 6 meses. Este señor está en realidad inventando unos nuevos, electrodos. Electrodos quiere decir pinchitos de metal que pueden medir el campo eléctrico. Entonces está inventando como un casco que se va a implantar, que quiere implantarnos. Aquí no es que ya tengamos el chip del 5G con las vacunas, no, esto de verdad que va a ser un implante real. Y nos lo va a vender, además, y se va a hacer rico con eso. Sí, hombre, claro que se lo van a comprar. Y él cree que va a descodificar el cerebro humano. Yo personalmente lo veo complicado. En realidad, no sé si, yo que ya llevo 20 años en esto, no sé, yo no he visto ningún incremento sustancial en lo que conocíamos hace 20 años y lo que conocemos ahora. O sea, tenemos mucha más base de muchas cosas pequeñas, pero no hemos dado un salto a entender esas grandes funciones del cerebro. Y esa sería nuestra frontera, pero yo no sé si lo vamos a conseguir, porque igual, y volvemos a lo de los animales que hablamos antes, nosotros tenemos esta manera de trabajar en general que es bottom-up, que se llama de abajo arriba, de lo más simple a lo más complejo. Pero igual eso no funciona, igual no es suficiente para entender un cerebro humano. Igual, yo a veces me pongo, por ejemplo, algo tan sencillo. Tú piensas cuando hablan de que nos van a leer la mente, tú piensas en una manzana. Piensa en una manzana, concéntrate, una manzana roja. Y yo voy a pensar en lo mismo. ¿Y crees que las señales que emite tu cerebro son las mismas que las que emite el mío? O sea, tenemos nuestros lenguajes, los lenguajes de las personas se basan en que tenemos pues fonemas o grafemas o lo que sea, palabras, ¿no?, que funcionan igual para todos, que todos entendemos igual. Pero no sabemos si hay un único lenguaje del cerebro. Tu señal cerebral para manzana y mi señal cerebral para manzana, pues no tienen por qué ser las mismas. Entonces, por ejemplo, cuando muchas veces hablan de que nos van a leer el cerebro, igual más bien va a pasar que vamos a entrenar a una máquina a que lea las señales de nuestro cerebro, igual que Alexa detecta nuestra voz, las nuestras específicas, pero para lo que nosotros le hemos entrenado. Si Alexa de pronto, o a quien sea, le hablas en zulú, pues no te va a entender porque no le has enseñado a hablar zulú, ¿no? Entonces, intentan asustarnos un poco con eso de que van a leer nuestro cerebro. Igual podemos entrenar a estas interfaces que quieren poner de electrodos pequeñas y tal y cual a que hagan una serie de tareas específicas, como por ejemplo que tú pienses en encender la luz y se encienda la luz. Eso igual. Ahora, leer nuestros pensamientos más profundos, si es que no sabemos decodificarlo. No sabemos decodificar nada. Y yo verdaderamente en los últimos 20 años no he visto un avance sustancial. Entonces, no sé si estos pequeños avances incrementales, pequeñitos, verdaderamente alguna vez va a surgir algo distinto o no. Sí, absolutamente, sí, porque la inteligencia artificial lo que permite precisamente es integrar muchos datos muy distintos. Entonces, o sea, esa probablemente sea la respuesta, que con inteligencia artificial consigamos extraer, pero, por ejemplo, imagínate que a ti te implantan un casco de estos y a mí otro, y nos están grabando durante 6 meses nuestra rutina diaria, y eso se lo metes al ordenador más poderoso a que procese, a ver qué sale ahí, ¿no? Y correlacionan todos esos millones de ondas con nuestra actividad y nuestro pensamiento. Pero tela, tela. Aparte de que, cuando pensamos en nuestro cerebro, ¿qué pensamos todos? En la corteza. La corteza toma muchas funciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la corteza prefrontal que está aquí es la que toma las decisiones ejecutivas, la que decide hacer cosas. Aquí está la que es sensitiva, que es la que siente. Aquí detrás está la motora, aquí detrás está la visual. Vemos aquí detrás. Pero esto tiene muchas más cosas, tiene muchos otros núcleos, muchas otras regiones con muchísimas otras funciones que no vamos a leer por mucho que pongamos un chip aquí en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, habrá algún incremento por ahí con estos superelectrodos y otras máquinas que se están desarrollando, pero no sé, la verdad es que yo soy un poco escéptica. Pero bueno, yo soy escéptica en general en la vida. Entonces, luego también habría que discutir si eso es ético o no es ético, porque, por ejemplo, con los brazos robóticos, es verdad que ya a día de hoy existen implantes que van de un cerebro a un brazo y lo puedes mover, y eso es ético porque tiene una aplicación en la medicina. Pero eso voy a hacer ahí no leen el cerebro, ahí lo que leen es la contracción de los músculos, que es mucho más fácil. Cierto. ¿Vale? Perdón. Pero en caso de que eso fuese capaz de desarrollarse, ¿hasta qué punto?
es otro debate, ¿no? ¿Tú qué crees, Marta? ¿Dónde va a ir la Tú que eres la más joven. Ya te has puesto un poco pesimista. No, No, o sea, al final bueno, el es que cerebro soy pesimista por es naturaleza. muy complicado porque pues, es muy complicado de estudiar, muy complicado de entender y hay cosas como muy abstractas, pues eso, las emociones, hay enfermedades que son muy difíciles de estudiar, la depresión, etcétera. Entonces, pues bueno, veremos. O sea, yo, por ejemplo, una cosa que me mata y que me he dado cuenta relativamente hace poco, o sea, si yo estimulo la corteza aquí, un pinchazo eléctrico aquí, esto lo interpreto como una imagen. Si estimulo la corteza aquí, el mismo pinchazo, el mismo chispazo eléctrico, lo voy a interpretar como que alguien me está tocando la mano. ¿Por qué mi cerebro interpreta una misma señal, que es la eléctrica, de distinta manera en función de qué o sea, a mí de verdad que os digo que no puedo entender. Y llevo dedicada a esto muchos años. Es que sabemos muy poco todavía. No es por ser pesimista, ¿eh? No, en realidad para nosotros es fascinante porque en realidad eso quiere decir que tenemos muchísimo que aprender, muchísimo que estudiar. Lo que pasa es que lo que en cada laboratorio hacemos es una gotita en el mar infinito de cosas que hay que aprender, ¿no? O sea, nosotras trabajamos remotamente, ocasionalmente en alguna enfermedad, pues hemos trabajado en epilepsia, hemos trabajado en Parkinson, pero fijaos que nosotras 4 años de tesis de cada una de estas chicas implica un conocimiento así, un saltito minúsculo, ¿no? Y es porque hace falta mucha investigación, Yo igual al final de mi carrera igual consigo ver trasladado a la clínica alguno de nuestros descubrimientos, pues igual sí. Igual no, quiero decir que hace falta mucha de esa base grande del iceberg para al final construir algo. Pero esto no es que sea negativo, es simplemente que pues es muy complicado. Uy, eso es muy fácil. Uy, sí. Sí. Pues eso se llama así, la materia blanca, porque es blanca. ¿Os acordáis que se habla un poquito de unas células que había escrito Pío del Río Ortega, que hacían como los cables que aíslan los axones? Que son con la parte como el plástico del cable, pues ellos hacen... Vale, eso está formado por grasa, por lípidos, por grasa. Nuestro cerebro está lleno de grasa. ¿Alguna vez habéis comido sesitos? Bueno, pues es así, yo no me los como. Es así como muy blandurrio y muy grasientillo, y es porque el cerebro es básicamente grasa. Entonces, la sustancia blanca es blanca porque es grasa. Y entonces, por ejemplo, esto que os decía antes que es el cuerpo calloso, que es lo que conecta un hemisferio con el otro, esto es un tracto que aquí está pintado de blanco, porque si tú cortas un cerebro por la mitad vas a ver aquí una marca blanca, y eso es la sustancia blanca. La sustancia gris es, pues, donde más neuronas se acumulan es menos blanco, y donde más fibras y axones se acumulan es más blanco. O sea, más neuronas, menos blanco, o sea, gris, y más fibras, más axones, más grasa, más blanco. Pero es una cosa un poco anatómica, un poco antigua. O sea, seguimos utilizando los términos, pero es porque el cerebro está estructurado en eso, en distintas regiones.